Vamos a continuar con las exposiciones. El día de hoy les voy a hablar sobre un artículo muy interesante que tiene que ver mucho con lo que es el síndrome de caídas. El artículo que revisaremos hoy día es sobre el Tai Chi para la prevención de caídas y la mejora del equilibrio en adultos mayores. Es una revisión sistemática que incluye diferentes ensayos controlados aleatorios. Dentro del objetivo de esta revisión sistemática era explorar todos los ensayos controlados aleatorios recientes que analicen la reducción efectiva de caídas, las tasas de caídas y la mejora de la capacidad de equilibrio en los adultos mayores a través de la práctica del Tai Chi. ¿Qué métodos se usaron en esta revisión sistemática? Pues se hizo una búsqueda en varias bases de datos, dentro de ellas PubMed, se utilizó también Cochrane, en la que se encontró o se buscaron todos los ensayos clínicos que se dieron hasta el 31 de diciembre del año 2022. ¿Y qué criterios de inclusión tuvieron estas revisiones sistemáticas? Pues abarcaron a todos los adultos mayores de 60 años que tuvieran la intervención de cualquier forma de ejercicio de Tai Chi y se comparó con diferentes ejercicios que involucren, por ejemplo, estiramientos, algunos ejercicios de bajo nivel o, por ejemplo, alguna solo educación para el bienestar, ¿no? Se compararon todos esos ejercicios con cualquier forma de ejercicio de Tai Chi. ¿Y qué parámetros o qué pruebas se utilizaron en estos ensayos clínicos? Por ejemplo, se utilizó lo que es la prueba de equilibrio de Berg, una prueba que se hizo como tal para evaluar el equilibrio, que consiste, como vemos en la imagen, en hacer 14 diferentes tipos de ejercicios, dentro de ellos como por ejemplo la marcha, el hacer alguna flexión, extensión, y en el que podemos valorar no solo el equilibrio estático en el paciente, sino también el equilibrio dinámico. También otra de las pruebas que se utilizaron fue la prueba de levantarse y andar cronometrada, el test Tanangov, que como vemos en la imagen, consiste que le pidamos al paciente que se levante de la silla, marche 3 metros, gire, regrese esos 3 metros y se vuelva a sentar. Esa es una prueba que de todas maneras nos evalúa mucho lo que es el equilibrio y generalmente se tiene que hacer en menos de 10 segundos para yo decir que es normal. Y si yo veo que el paciente se demora más de 12 segundos, yo ya puedo decir que tiene un alto riesgo de caídas. Otra de las pruebas que se utilizó también fue la prueba de alcance funcional. Es una prueba también muy eficaz en la que consiste que yo le pido al paciente que haga el alcance máximo que pueda hacia adelante, como vemos en la imagen. Se dice que la diferencia entre la posición normal y el alcance máximo del paciente debería de ser más de 15 centímetros y se ve que en aquellos pacientes con alteración del equilibrio pues es menos de esta distancia. También otra de las pruebas que utilizaron fue lo que es la prueba de equilibrio monopodal, que igual en la que se le indica al paciente que se pueda parar apoyándose de un solo pie. Se dice que el paciente debería poder hacerlo más de 5 segundos. Podemos hacer hasta 3 intentos con el paciente y para poder valorar si hay alguna alteración en el equilibrio del paciente. Otra de las pruebas también que utilizaron fue el SPPB, que es la prueba de batería corta de rendimiento físico. También se utilizó lo que es la escala de eficacia de caídas, una escala práctica en la que no solo involucra el riesgo, el antecedente de caídas del paciente, sino también, por ejemplo, el uso de medicamentos o, por ejemplo, también el estado mental del paciente. Más de 2 puntos, yo ya diría que el paciente tiene alto riesgo de caídas, y también utilizaron lo que es la evaluación de la velocidad de la marcha. De todos los artículos o los ensayos clínicos que se encontraron en esta revisión, solo se incluyeron 24 artículos que cumplían con los criterios. Ahora, en sí, para grandes rasgos, les puse esta tabla para poder ver que la intensidad de ejercicio de Tai Chi que se hizo en los pacientes fue muy variada. Fue desde hacerlo una vez a la semana hasta hacerlo 5 veces a la semana y con diferentes tiempos de duración por cada sesión y los seguimientos que se hizo en los pacientes. Por ejemplo, este estudio de Dai, que se hizo en Australia, que comparó el Tai Chi con cualquier otro ejercicio de estiramiento. La intensidad del ejercicio que se hizo fue 2 veces por semana, durante 48 semanas, con una duración de cada sesión de 60 minutos, en el que el total de seguimiento que se hizo en estos pacientes fue de 12 meses. Y como vemos, por ejemplo, en el estudio que se hizo de Taylor, que fue un estudio americano, en pacientes post-accidente de cerebro vascular, igual,
se vio que, por ejemplo, se hicieron 3 sesiones por semana durante 12 semanas y 50 minutos por sesión y solo 3 meses. Esto es importante, ¿por qué? Porque como vamos a ver en los resultados, no importa la intensidad, la duración o el tiempo de seguimiento que se hizo en los pacientes, igual hubo una diferencia significativa en lo que es la prevención de caídas en general en todos los grupos de riesgo de los pacientes. Bueno, dentro de los resultados que se vio en la revisión sistemática fue, por ejemplo, de que el Tai Chi podía prevenir las caídas en cualquier población de riesgo, como les mencionaba, independientemente de la duración total del ejercicio o del tiempo o del estilo de Tai Chi que se hiciera. En los diferentes ensayos clínicos, por ejemplo, utilizaron el estilo Sun o el estilo Yang. También se pudo ver, por ejemplo, que el Tai Chi redujo significativamente el número de caídas por persona que participaron en los diferentes estudios. También se vio que va a reducir el tiempo de algunas pruebas, por ejemplo, del test Tanangop, se vio que también era efectivo para reducir este tiempo. También aumentó la distancia del alcance funcional en los pacientes evaluados. Asimismo, también se pudo alargar eficazmente el tiempo, por ejemplo, de la prueba de equilibrio de Berg, o por ejemplo también en la prueba de alcance funcional o en la prueba de equilibrio monopodal. También se vio que mejoró lo que es la velocidad de la marcha en los diferentes grupos de pacientes, pero se pudo ver de que el Tai Chi no tuvo un efecto significativo en las puntuaciones que se hicieron en las pruebas, por ejemplo, del SPPB y también en la escala funcional de caídas. Entonces, como conclusión, podemos ver que el efecto de prevención de las caídas del Tai Chi proviene de qué? De la capacidad para mejorar el equilibrio que dan estos ejercicios. También mejoran no solo el equilibrio estático, también pueden mejorar el equilibrio dinámico y también el control postural, como hemos visto en las diferentes pruebas que hemos mencionado en los diferentes estudios. Y que las poblaciones que se beneficiaron de esta mejora en el equilibrio fue tanto en pacientes sanos como con alto riesgo de caídas. Ejemplo, pacientes post-ACV o pacientes con enfermedad de Parkinson. Gracias.